Hola a todos y muchas gracias por invitarme a este curso del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en este caso para hablar de los aspectos epidemiológicos de la infección por coronavirus. Una infección reciente, un tema que nos tiene a todos con una enorme preocupación y que, bueno, a través de este pequeño vídeo me gustaría hablaros de epidemiología y además aplicada a esta infección por coronavirus. Como todos sabéis, a finales del año pasado, el 31 de diciembre del 2019, se produjo un brote epidémico de apenas 90 y tantos sujetos que habían sido infectados por coronavirus en una zona concreta de China. Desde el punto de vista epidemiológico, cuando tenemos un grupo de casos delimitados desde el punto de vista geográfico y temporal, habitualmente lo primero que hablamos es de brote epidémico. Brote epidémico es eso, una elevación, una aparición de un número de casos determinados en una zona muy concreta con un espacio temporal muy limitado. Cuando esto aumenta y se va trasladando y vamos teniendo cada vez más casos y se espacia en el tiempo, el concepto cambia. Ya no hablamos de un brote, una situación concreta, sino que pasamos a una situación de epidemia. Epidemia es una elevación del número de casos por encima de lo esperado. Como estamos ante una enfermedad en la que no teníamos casos, pues está claro que cualquier caso que aparezca, estamos ante una situación epidémica. Esto se mantiene en el tiempo y progresivamente, casi durante un mes, durante todo el mes de enero, se fue produciendo una elevación en el número de casos en China y vino la alarma nacional. La OMS notifica y avisa a todos los países de que está produciéndose una elevación en el número de casos de esta infección y que todo el mundo esté en vigilancia. España lo está, activa los sistemas de vigilancia epidemiológica que están activos siempre, son sistemas tremendamente rigurosos, tremendamente competentes, que dan toda la información necesaria sobre todas las enfermedades de declaración obligatoria y, por supuesto, frente también de este coronavirus. Por lo tanto, son los sistemas de vigilancia los responsables en cada comunidad autónoma de notificar y de aportar la información de los casos con todos los datos que podamos registrar respecto a ellos. Toda esta información luego se envía, se remite al Centro Nacional de Epidemiología, que aglutina a todas las comunidades autónomas y permite tener la información veraz de qué está pasando en cada una de las comunidades autónomas y lo que pasa en el ámbito nacional. Esto es lo que estamos viendo ahora en los informativos, cuando el director del Centro de Emergencias notifica en torno a mediodía, a media mañana, todos los datos de cómo está la situación frente a esta enfermedad. También después, desde el punto de vista epidemiológico, esto se eleva al ECDC, que es en este caso el Centro de Control de Enfermedades Europeo, donde tenemos que reportar toda la información, la de esta y la de todas las enfermedades de declaración obligatoria. Bien, cuando tenemos una situación epidémica, las epidemias empiezan en un determinado país, como es el caso de China. A partir de ahí, en España y en otros países vamos recibiendo casos importados que vienen de otras zonas geográficas y seguimos hablando de epidemia. Ahora bien, cuando se traspasa de un continente a otro y además empiezan a aparecer ya casos autóctonos, casos de contagio directo dentro de un mismo país, en ese caso ya tenemos que hablar de pandemia. Existe una transmisión interna dentro del propio país y, por lo tanto, esto ya afecta de una forma global a todo el mundo. Por eso viene la declaración de pandemia. Tenemos tres conceptos: brote epidémico, pocos casos limitados en espacio y tiempo; epidemia, aumento del número de casos y que se mantienen a lo largo del tiempo; y afectación de más de un continente, más de un país, con transmisión interna dentro del propio país, que ya tendríamos la situación de pandemia. Como decíamos, todo esto va controlado por los sistemas de vigilancia epidemiológica que van notificando puntualmente qué es lo que está sucediendo. En estos datos de vigilancia epidemiológica se suele aportar datos, evidentemente, de la edad, del sexo, de una serie de información general de los pacientes, y en esta información general nos permite también hacer mapeos de cómo está comportándose, no solo geográficamente, sino cómo se comporta en determinados grupos de población. En este caso concreto sabemos que la enfermedad cursa de forma sintomática en los niños, apenas son ingresados y apenas tienen clínica. Afecta también de una forma asintomática o con síntomas muy leves en las personas más jóvenes, adultos jóvenes, y conforme vamos aumentando en la edad, la sintomatología se va agravando. Se va agravando no por la edad en sí mismo, sino por la presencia de enfermedades crónicas asociadas, enfermedades crónicas que tienen, como es lógico, una alteración del sistema inmunológico. Y esto es muy importante, porque lo que estamos viendo en este caso es dibujar y poder saber dónde están los grupos de mayor riesgo y dirigir nuestros esfuerzos precisamente hacia este tipo de grupos.
También de la información epidemiológica podemos saber la forma de transmisión de la enfermedad, podemos notificar y decir que se está transmitiendo de una forma más fácilmente que de otra, y esto nos permite tomar medidas y protocolos de actuación hacia la población. También es la epidemiología la que marca esos protocolos y marca esas cuarentenas, por qué son 14 días de aislamiento, por qué tenemos que tomar tales medidas, por qué tal desinfectante es más o menos eficaz que otros, etcétera, etcétera. Esto es un dato muy relevante, muy importante que tenemos que recoger también desde el punto de vista epidemiológico, porque al final de la epidemiología lo que hace son informes técnicos que permitan luego a los decisores políticos, a las consejerías de sanidad y a los políticos tomar decisiones. Luego nuestro trabajo se centra fundamentalmente en aportar información, datos, analizar esos datos y que luego las autoridades sanitarias puedan tomar las decisiones que necesiten tomar. Esto es un poco esa descripción del papel de la epidemiología en el conjunto de todo este problema de la infección por coronavirus y en cualquier alerta o emergencia que se pueda producir en un momento dado, ¿no? Somos una pieza también clave del sistema. Es verdad que estamos enmarcados dentro de las Direcciones Generales de Salud Pública, se nos ve menos y estamos menos en contacto directo con los pacientes, pero analizamos toda la información para que, como decía antes, se puedan tomar las decisiones más correctas y más adecuadas, aunque a veces estas decisiones sean decisiones que no nos gusten. Pero en el fondo este confinamiento y este quedarnos en casa en este momento lo que va a permitir es ayudar a contener la infección, no a reducir el número de casos, pero sí a espaciarlos en el tiempo, de manera que el sistema sanitario pueda ir atendiendo adecuadamente bien a todas las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Por eso es muy importante que todos aportemos nuestro granito de arena a ello. Y desde el punto de vista epidemiológico, ya para acabar, sí me gustaría mencionar la Ley General de Salud Pública, que establece que ante situaciones de este tipo de epidemias, de pandemias o de alertas, siempre debe de primar el bien de la colectividad frente al individual. No hablamos en salud pública y en epidemiología no hablamos de personas en concreto, sino que hablamos de las poblaciones. Y para ayudar a las poblaciones tenemos que trabajar todos conjuntamente. Nada más y muchísimas gracias por escucharme y espero que este pequeño vídeo les haya resultado de interés. Muchas gracias.